¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar? Como si pertenecieras a otra época que no encaja con las modas ni el estilo de vida de hoy en día. Como si siempre estuvieras añorando algo que ya pasó, pero que no viviste. Una nostalgia constante. Desde mi punto de vista, ser un alma vieja no es una moda. Incluso podría decir que es imposible porque sería una contradicción. Una persona que tiene añoranza por el pasado rechaza las tendencias actuales pasajeras. Entonces, más bien es un estilo de vida, donde muchas veces entra, sí, una estética de antaño, vintage, como quieran llamarla, pero también una serie de ideales, aspiraciones y aspectos de la personalidad. Voy a nombrar algunas características que creo que compartimos las almas viejas y ya me dirán ustedes si se sienten identificados. Son personas que disfrutan de la soledad. Eso no significa que no tengan vida social, pero si pueden elegir, la mayor parte del tiempo optan por actividades más íntimas dentro de casa o entre la naturaleza. Una caminata tranquila por el bosque y tomar un chocolate caliente en el sillón es el equivalente a felicidad. Son personas reflexivas. Dedican tiempo a nadar en sus propios pensamientos y a través del análisis, en lugar de la acción, tratan de entender lo que los rodea. Son muy observadores de los pequeños detalles y eso les brinda intuición. ¿Te ha pasado que anticipas situaciones o comportamientos de otros? Algunos les llaman presentimientos, pero yo creo que también puede ser esa capacidad de leer con detenimiento. Y en este caso no me refiero a los libros. Son personas empáticas. Gracias a esa inclinación a ver más allá de lo aparente, logran comprender el corazón de los otros y compadecerlos mejor que nadie. Por lo mismo, es común que los demás se acerquen a ellos buscando consejos, consuelo, y generalmente se les da muy bien porque gracias a su intuición saben qué palabras regalar para aliviar los ánimos decaídos. Son personas que parecen más maduras a su edad. La sabiduría, la formalidad rondan su personalidad. Tienen valores éticos y sociales muy bien definidos. Son legales, leales. En pocas palabras, alguien en quien puedes confiar. Son personas que tienen una fuerte inclinación al pasado y se nota en sus gustos por la decoración, los pasatiempos, la música, el arte, las costumbres, la comida, la ropa. Esta última ha tenido su resurgimiento con nichos actuales como el cottagecore, el grandmacore, el dark academia o el vintage. Más allá de la vanidad al vestir estas estéticas, si son bien llevadas, creo que pueden ser beneficiosas, porque buscan comprar de forma consciente para que las prendas sean duraderas, incluso reparables, que formen parte de tu historia de vida y no un accesorio desechable. En realidad pienso que esta es la primicia de un alma vieja, rechazar lo superfluo y atraer lo que hunda sus raíces para florecer. Lo que perdure, lo que valga la pena atesorar y lo que valga la pena nuestro tiempo. No estoy ni cerca de pensar que cualquiera que no se sienta identificado con los aspectos anteriores y que definitivamente no sea un alma vieja esté mal, para nada. Tener un alma vieja no nos hace más especiales que los demás. Si eres una verdadera alma vieja, sabrás que así es. Que el mundo está construido por diferentes personalidades y que mientras tengan bondad, necesitamos a todas. Eso sí, cada una carga con su dualidad, con los pros y los contras. Y nosotros, los que elegimos mirar la vida con los ojos del pasado, solemos sentir con más intensidad el ruido de la modernidad y sufrimos el ritmo acelerado. Nos cuesta muchísimo seguirlo porque es como ir en contra de nuestro ser. No pretendo invitarlos a escapar de nuestra realidad, sino de compartirles cómo encontrar un refugio en esa realidad que puede ser muy abrumadora para nosotros especialmente.
Las almas viejas tenemos una sensibilidad particular que si no logramos controlar, nos puede terminar enfermando de melancolía, con una continua insatisfacción. Sin embargo, si está bien enfocada, lograremos crear un espacio mágico donde a nuestro paso florecerá la creatividad y la apacibilidad. Se trata de que la nostalgia no nos duela, sino que nos cultive y nos permita recoger los frutos. Crea de tu hogar un espacio seguro, que sea lindo, pero más que verse como un catálogo de decoración, sea un lugar acogedor, como el de las abuelitas. No importa si los tonos o estilos no combinan. Lo importante es que cuente una historia, que diga algo de ti. El espacio más íntimo y seguro será aquel en donde estén los libros que te gustan, velas con tus aromas favoritos que te recuerden a momentos felices, plantas y flores que te alegren la vista, los espacios donde están tus mascotas, una luz cálida entrando por la ventana, una cocina con utensilios que tú mismo escogiste con ilusión, fotografías de tu familia, decoración hecha por ti o heredada. No busques la perfección. Un hogar acogedor es aquel que se va decorando poco a poco con el transcurso del tiempo. Establece límites con las redes sociales. Sobre todo los videos cortos funcionan de una forma en la que nuestro cerebro quiere más y más sin retener. Y eso nos causa sobreestimulación que se transforma en dolores de cabeza, insomnio y otros males. Incluso a mí me pasa que tengo mi contenido muy definido, sigo cuentas de vida hogareña, vida lenta, sobre literatura, historia o manualidades muy bonitas, pero llega un punto en que aún eso me agobia. Así que trato de elegir el contenido largo, videos que duren más de 10 minutos, para poder procesar la información. Estoy atenta de cuándo publican mis creadores favoritos y dedico un momento consciente a ver sus videos. E intento parar cuando ya esté viendo más por inercia que por gusto. Dar paseos por la naturaleza. No hay nada que calme tanto el sistema nervioso que estar en contacto con la tierra, sobre todo durante la temporada de primavera y verano que nos invita a salir y disfrutar de las flores, el verdor, la humedad y el frescor que hay en el aire. Es verdad que no siempre se vive cerca de un bosque. En ese caso se puede ir a los parques más cercanos. Donde haya 2 o 3 árboles, ya se siente el cambio de ambiente. Hacer una pausa para tomar una taza de una bebida caliente. Este momento puede llegar a ser precioso. Escucha tu música de antaño favorita, sintoniza una radionovela o invita a tu familia a que te acompañen para platicar. Lo que yo suelo hacer es hojear libros antiguos o recetarios ilustrados que me iluminen la vista con sus imágenes. Uno de mis favoritos es este, con recetas inspiradas en las historias de Tolkien, que son El Hobbit y El Señor de los Anillos. Realmente estas páginas me hacen muy feliz y regreso continuamente a admirarlas. También he hecho algunas recetas. Cultiva el gusto por la literatura. Leer mucho es vivir muchas vidas y por ende es como haber pasado por diferentes situaciones que te brindan experiencia para vivir tu propia vida, la real. Es muy común que las almas viejas encontremos un refugio en los libros para escondernos un ratito del mundo. No importa si nunca has leído o si hace tiempo que dejaste el hábito, aún es tiempo. Me gusta decir que los libros son los amigos más pacientes. Aguardan quietecitos a que llegues y una vez empiezas a leerlos te regalan su historia con el mismo entusiasmo de la primera vez que fueron recorridos. Además, se habla mucho del ejercicio físico para una vida longeva, pero poco se dice que también queremos tener una mente longeva. Para lograrlo podemos cuidar nuestra memoria, nuestra mente, con el ejercicio de la lectura. Mi ejercicio favorito, a decir verdad. En los amigos prefiere calidad a cantidad. Para las almas viejas que prefieren la soledad, tener que cumplir con muchos eventos o salidas de amigos de diferentes grupos más que disfrutarse resulta cansado. En ese caso, lo mejor es priorizar tu tiempo en pocas amistades pero sólidas,
con las que no te sientas obligado a estar en contacto tan seguido, pero sabes que puedes contar con ellas. Si sientes la confianza para llamar o mandar un audio contándole tu estado emocional o de salud y esa amistad te escucha con paciencia, entonces quiere decir que es una relación firme, a veces construida desde hace años. Entonces a tu manera cuídala. Quizá no puedas salir cada fin de semana, pero sí puedes estar al pendiente por teléfono y concretar verse en ocasiones especiales. Y recuerda llevar siempre un detalle a regalar que le demuestre aún más tu estima. Este es de mis favoritos. Ten un diario. Reconozco que aún las almas viejas que preferimos caminar más despacio nos quejamos por no tener tiempo. Entonces, la idea de un diario se puede ver como algo destinado nada más a adolescentes, pero les voy a compartir una idea buenísima que les va a encantar. Yo tengo un diario al que no le dedico más de 2 minutos cada noche, ¿de verdad? Voy a mostrarles un ejemplo aquí en pantalla. Debajo de cada día destinan un renglón para un año. Yo lo tengo hasta el 2029, que cumpliré 40 años. Se trata de escribir una frase sobre lo más importante del día. Lo que les dejo aquí son solo ejemplos. Es maravilloso porque así cada año verás lo que hiciste el mismo día de los años pasados. De esta forma estarás guardando lo más importante de tu vida. ¿No les parece una idea buenísima? No es mía, por cierto. La escuché por primera vez de un canal muy bonito de literatura que les dejaré en la caja de información y donde ella se inspiró a su vez en Arrietty y el mundo de los diminutos. Ten pasatiempos que te remonten al pasado. Mira películas de antaño. Las del cine de oro mexicano son una opción buenísima. Escucha música como boleros, jazz, clásica o del mundo, por poner algunos ejemplos. Ojea cuentos infantiles y busca los detalles en los espacios hogareños o de naturaleza. Verás que te brindará una sensación muy acogedora. Juega dominó, ajedrez y definitivamente cocina recetas de tus abuelas. Eso es justo lo que estoy haciendo hoy y se los voy a compartir con mucho cariño. Se llama caldo en amarillo. Los ingredientes estarán apareciendo en pantalla, al igual que en la caja de información. Lavan y parten una gallina o un pollo y lo ponen a cocer con ajo, cebolla, un trocito de jengibre y un par de ramitas de orégano. Si es de su huerto mejor y si no, el seco también funciona. Se agrega agua y llevamos al fuego. Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y a la media hora se agrega sal al gusto. Pasada otra media hora, retiramos las piezas de pollo y al caldo le agregamos las verduras junto con el arroz y el chile. Bueno, ahora hacemos el recaudo. Licuamos jitomate, cebolla y ajo con un poco de agua. A continuación incluimos comino y azafrán de bolita. Este es una versión mexicana de azafrán. Es una especia que por dentro tiene un polvito compacto color amarillo. No tiene nada que ver con el otro azafrán, pero se le llama así porque pinta la comida. Y también da sabor. Sabe como a nuez moscada. Deshebramos la carne y la freímos con mantequilla para luego agregarlo licuado, pasándolo antes por un colador. Una vez hirvió un par de minutos, lo llevamos al caldo y dejamos que se cueza hasta que las verduras estén cocidas. Rectificamos de sal y listo. Nuestro caldo en amarillo está listo. Por supuesto se come con tortillas. Muchas gracias por verme y escucharme hasta el final. Me llamo Brisa y te invito a seguirme por aquí y en mis otras redes sociales, donde comparto mi estilo de vida y recetas de antaño. Recuerda que la vida real no está editada, no tiene música ni filtros, a veces no es tan bonita como quisiéramos, pero cuando sí lo es, se disfruta mucho más que ver un video. Adiós. Pensé que era una araña.